Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Bueno, hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Andrea, yo me encuentro muy bien. ¿Tú cómo estás? Algo nerviosa por no sé cómo llamarlo, experimento, por proyecto que vamos a iniciar el día de hoy de realizar este podcast. eh, y, y bueno, en eso ando, ¿sí? Muy El bien, día pues de, sí. el día de hoy, o tú me estabas diciendo la vez pasada sobre algo que has visto, incluso tú me lo planteabas como una idea que has visto en terapia, que es el soy perfecto tal y como soy. Es correcto. De hecho, pues bueno, creo que es la idea general de lo que platicaremos ahorita. Y sí, como te lo platicaba la vez pasada, me ha pasado varias veces y honestamente es que es una idea con la que estoy muy peleado. Te comparto que estoy muy peleado con ella, tanto de manera personal como de manera profesional, por varias cosas. ¿Sabes? Una de las primeras es que creo que es una idea tan irreal, ¿sabes? El decir, soy perfecto tal como soy, que lo primero que sucede en mi cabeza es que siento que limita a las personas para no buscar más allá. No sé tú qué piensas con respecto a esa primera idea. Sí, creo que a veces las personas llegan a esa conclusión en una especie, y creo que lo vamos a ir trabajando un poco durante esta charla, el miedo a cambiar, el decir, no estoy bien como estoy, pero es algo que conozco y por eso soy perfecto tal y como soy, u otras cosas como de nadie me va a cambiar, no tengo por qué cambiar. Entonces, yo a veces lo veo como eso, como un miedo que obviamente se traduce en una resistencia a querer hacer cosas diferentes. Ujú. Hace ratito también estábamos platicando un poquito con esto, ya lo habíamos platicado como un poquito por encimita, y me estabas hablando acerca de un par de características que tiene justamente eso, ¿no? La resistencia al cambio. Sí, 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 sí. Ahora sí que antes de entrar en este tema me acordé mucho de un autor, es un psiquiatra, se Ujú, llama David Burns, y él habla un gran capítulo sobre las resistencias que tenemos ante cambios, ¿no? Entonces, él habla de las resistencias en muchas cosas, en la depresión, en la ansiedad, en la ira o las relaciones con los demás ujú, y las clasifica primeramente en dos, una resistencia al resultado y una resistencia al proceso. Entonces, ¿qué quiere decir con la resistencia al resultado? Que tú no esperas que vaya a suceder lo que tú quieres o que incluso digas, ¿para qué hago ese cambio si al final siento que no voy a obtener el resultado pues sí, que yo quiero o no voy a obtener un buen resultado? Entonces, por ejemplo, aquí dice una resistencia hacia la inutilidad y es como esta idea de no merezco sentirme bien porque realmente soy inferior o soy defectuoso. ujú, Entonces, como hay algo malo interno en mí o merezco ser castigado o merezco sentir culpa, por eso es que no vale la pena cambiar. ¿Tú qué piensas, ujú. Jesús? Pues fíjate, yo hace rato también platicábamos un poquito antes y me regresa mucho a algo que estábamos hablando incluso de nuestro proceso, ¿no? Como personas, como terapeutas y como personas en terapia, porque creo que también está muy agarrado de ahí. Entiendo, porque sí, así como persona, sí te lo puedo decir, sí entiendo lo que se siente el miedo al cambio. O sea, al final creo que también muchos hemos estado en ese punto.
Pero creo que también entiendo que esta idea de la que estábamos hablando al principio, de soy perfecto tal y como soy, honestamente para mí, viéndome en ese punto, me representa mucho como una presión, ¿no? O sea, como quedarme atrapado, forzarme a quedarme atrapado en el mismo lugar y seguir viviendo, como decías en este ejemplo, ¿no? A lo mejor yo no me merezco y tampoco estoy haciendo nada para buscar merecerlo. Creo que también esa es otra de las cosas por las cuales te digo, estoy muy peleado con esta idea, porque al final también en ese lo voy a llamar conformismo, ¿sabes? De decir, no quiero moverme de aquí, porque a lo mejor es una zona de confort, quizás no cómoda, no del todo cómoda, pero pues al final del día creo que lo hemos visto muchísimo, ¿no? O sea, más vale una incomodidad conocida que una mejor versión de mí mismo que tengo que construir o que tengo que conocer. Regreso mucho a lo que me decías ahorita. Al final, esta versión de mí mismo que va a estar mejor necesita pasar un proceso en donde va a tener que afrontarse a su resistencia al resultado o a su resistencia al proceso mismo. Porque también sí entiendo lo complicado que es a veces dar el primer paso cuando no sabemos a dónde me va a llevar. O sea, al final del día, sí, generar el primer cambio, el primer paso del cambio, en mi experiencia y como lo he visto también con mis pacientes, creo que es el punto más complejo de querer salir de esta idea, ¿sabes? O sea, creo que es un impacto grande aprender a dejar de pensar soy perfecto así como estoy Mm. y empezar a ver todos los defectos que tengo que afrontar para entender que nunca voy a ser perfecto, pero sí que puedo ser mejor que como estoy. Claro, sí. Y fíjate que aquí rescato ya algo mucho de nuestros pacientes que atendemos en terapia, porque creo que muchos de ellos, ya cayeron en un momento clave, en una crisis, en un punto donde sienten que no hay retorno o que no hay salida para hacer ese cambio. O sea, quizá uno llega a terapia, y digo también uno porque obviamente tú y yo hemos ido a terapia, Ujú, de decir, esto que estoy arrastrando, que estoy pensando, la forma en cómo estoy actuando, ya no me está generando paz, o me está generando angustia o me está generando conflictos con los demás. Necesito hacer algo. Creo que la gente que llega a terapia ya un poco, que al menos espero, no llegue en esta idea de negación de hay algo ujú. que voy a hacer diferente, no tengo la menor idea qué, pero al menos sé que me voy a exponer a eso. Y sí, justamente de eso nos habla la resistencia al proceso, de que el proceso de terapia o el proceso de cambio siempre va a generar, siempre va a generar incomodidad. E incluso yo me plantearía y pondría en duda de que no hay ningún proceso, no hay ningún cambio que no genere incomodidad. Al menos ahorita no se me viene uno a la mente que diga, ay, este proceso generó. Hay un punto, claro, de equilibrio en Claro. donde ya dices, ah, bueno, ya me estoy sintiendo mejor, ya estoy viendo resultados y eso, y cambia, pero de inicio, creo que no. ¿Tú cómo lo ves? De hecho, ahora que lo mencionas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí creo que, fíjate, de hecho, incluso podría decirlo así, sí creo que lo normal de un proceso es que es incómodo. Lo esperable de un proceso es que sea incómodo. Incluso me atrevería a pensar que si un proceso que estoy llevando no es incómodo, no, a lo mejor no está como muy bien hecho, ¿sabes? Porque sí es cierto que todas las cosas que nos mueven, o sea, al final que me mueven de un punto a otro, me van a hacer pasar por lugares que son desconocidos para mí, o sea, pueden ser lugares emocionales, pueden ser lugares de cómo reacciono, pueden ser lugares de cómo afronto situaciones, o sea, mm, me va a poner siempre en esos lugares que son nuevos o diferentes para mí, y yo creo que eso siempre va a ser incómodo, ¿no? Porque también afrontar algo nuevo genera esta parte de la incertidumbre para la que algunas personas como yo, por ejemplo, somos un poquito intolerantes algunas veces, ¿sabes? Saber que voy a atravesar por algo que me va a generar incertidumbre, aunque sé que quizás es bueno para mí, no te mentiré, honestamente es que sí siento que desde el inicio algún tipo de resistencia me va a generar.
Sí, sí, definitivamente. Y creo que no eres el único, o sea, a cualquiera de nosotros nos genera un cierto tipo de resistencia. Hasta un poco como spoileando esto. Tú y yo pues estamos generando este nuevo proyecto y pues sí es como decir, cómo tenemos que hablar, lo estamos preparando, ¿no? Hemos tenido como otras sesiones, ¿no? En las cuales hemos hablado del Ujú, tema y pues sí es algo nuevo y sí genera pues un cierto nerviosismo o no sé. O agendarlo, ¿no? Decir, tengo que hacer un espacio ahí para poder grabarlo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hablando de estas resistencias al proceso y siguiendo con lo que dice este autor, hay uno, por ejemplo, él dice la desesperación, la idea de que nada cambiará y por qué intentarlo, o no hacerme como ilusiones, ¿no? De que voy a obtener resultados diferentes. Ahora, hablando como un poco a lo que yo me dedico. ujú, Algunos de los pacientes que pues les brindo tratamiento son pacientes que vienen con obesidad o con sobrepeso o que vienen con un cierto grado de obesidad. Y claro que para ellos representa un gran esfuerzo, bueno, obviamente mental, físico, emocional, eh, hacer esos cambios para mejorar su salud, su relación con la comida. Y sí, uno de los temas y de los primeros temas que hablo con ellos son estas resistencias que se presentan eh, ujú. y los entiendo, ¿no? En ese aspecto. Fíjate que yo, bueno, a manera personal, una forma de no sé cómo decirlo, como de decir, si es algo que ven mis pacientes, yo también creo que me tengo que exponer a eso, Ajá, fue que empecé a correr. Bueno, ahorita dejé un poco eso, pero ajá, antes corría carreras, ¿no? De 5 o 10 kilómetros, tampoco maratones o esto. ok, ok. Pero si era obviamente todos los días se enfrentaba a una resistencia de, me tengo que despertar temprano, porque nadie iba detrás de mí, a decirme, oye, Andrea, ya levántate, ¿no? O Sí. tampoco había una recompensa después de, oye, alguien me da un premio o no sé, un dulce, ¿no? Así, más conductista, de decirme, te ganaste un premio porque corriste 5 kilómetros, 7 kilómetros, ¿no? Entonces, cuando le hablaba yo a mis pacientes sobre estas resistencias, yo me veía a mí misma en estas resistencias que yo también decía, es que hoy hace frío, es que hoy hace calor, es que hoy hay viento, es que ayer me desvelé, es que ya corrí toda la semana, o por qué un día más, o merezco descansarme. O sea, pues sí, Ujú. todas estas cosas. ¿Tú qué piensas? Es que, fíjate, me regresa mucho como a la otra idea que decíamos ahorita. Yo creo que la resistencia al cambio, eh, al final nos va a poner en un punto, lo mencionabas hace rato, como estancamiento, Mm, ¿sabes? Y el estancamiento sí creo que el caer en estancamiento nos puede llevar como a muchas consecuencias muy complicadas, ¿sabes? O sea, muy complicadas y muy complejas, de las cuales algunas veces de pasar tanto tiempo ahí, incluso puedo hasta dejar de verlas. Eh, hablabas hace rato de que las personas cuando llegan a terapia, que es justamente cuando siento yo, al menos en algunos casos, que buscan mover ese estancamiento, es porque ya estamos en un proceso o de crisis, que creo que es como más cercano a algo que tiendes a ver o afrontar tú en este caso. Y yo lo estaba comparando un poquito con lo que yo considero cuando llegan conmigo por vacío existencial, más un poquito como desde la logoterapia, que es mi rama, pero ¿sí? siento que vienen de la mano o que simplemente son como nombres diferentes para lo mismo, ¿sabes? Como para ese mismo tipo de estancamiento. A lo mejor no tiene tanto que ver con la primera idea, pero sí siento que hablar del estancamiento en este momento es interesante porque tanto en la crisis como en el vacío existencial, ¿tú cuáles dirías que son como la gran consecuencia de ese estancamiento? En tu experiencia, ¿tú cómo lo ves? O sea, al final yo sé que el estancamiento tiene consecuencias y que van a ser probablemente no positivas. Contigo, en tus pacientes, ¿cuáles dirías que pueden ser esas consecuencias?
que el estancamiento nos puede traer. Pues yo a veces diría, por ejemplo, un ciclo, o sea, una tendencia a lo mismo, donde Ujú. la persona se esté topando con el mismo resultado. eh, y creo que dentro de las consecuencias más grandes sería un punto de desesperación o de pérdida de, pues sí, como de creencia que se puede vivir de una manera diferente o que se puede vivir con una situación o a pesar de la situación. Claro. O sea, creo que ese es el punto más fuerte, cuando de repente la persona te dice, es que sinceramente no creo, o lo que tú me dices es muy bonito, o lo que Ujú. tú me dices suena una buena idea, pero he intentado, o creo que he intentado tantas cosas, o creo que he hecho tantas cosas, o he ido con tantas personas y no ver un cambio que la verdad ya no creo que como que haya otra puerta, otra Claro. alternativa. Ujú. ¿Tú qué Ujú. piensas? Sí, en algún momento, fíjate, ahorita me hiciste recordar una experiencia de hace unos años en donde una paciente me dijo, es algo así muy parecido, ¿sabes? Suena muy bonito, pero creo que no es para mí. Ah. Eso fue lo que me dijeron a mí. Te comparto que para mí en ese momento fue una experiencia fuerte, o sea, estar enfrente y saber que a lo mejor no es mi responsabilidad, pero sí es mi trabajo hacer algo con eso. Y, y estar como en esa idea tan cerrada, sí me pone como que en una dificultad grande. Sobre todo porque creo que rescatando un poquito la idea de lo que decías, me acuerdo de cuando estaba alguna vez en una conferencia hablando acerca de prevención del suicidio. Justamente es directamente lo que estabas hablando, ¿no? O sea, muchas veces, hablando de este ejemplo en concreto, pues las personas no es que digan, tengo un montón de ganas de no estar vivo, ¿no? O sea, simplemente es, yo entiendo algo y lo dije también ese día. Muchas veces, la mayoría, diría yo que prácticamente todas las personas no se quieren morir. Lo que quieren es dejar de sufrir como están sufriendo. Y ahí es a donde creo que es ese sufrimiento, creo que es como que la cúspide del estancamiento del que estamos hablando. ¿Sabes? Porque sí creo que así como tú lo dices, o sea, esa consecuencia tan grande de sentir que no puedo moverme hacia ningún lado, nos cierra tanto las puertas, ¿sabes? Que sí muchas veces puede llegar incluso hasta arrinconarnos hasta ese punto. La cosa que también considero bien importante platicar ahorita es que hay algunas veces en las que si yo no hago lo que me toca, las puertas es cierto que están cerradas y que si yo no las abro no se van a abrir. ¿Sabes? Porque algunas veces pienso que es difícil tener que planteárselo a lo mejor al paciente o decírselo, pero también considero que es muy real cuando quizás sí es cierto que no tiene opciones, quizás sí es cierto que ya se las acabó y quizás sí es cierto que esa visión que tiene, a lo mejor yo diría que sí es catastrófica, pero no está muy lejos de lo que sí le está pasando. Y aún así, al final del día, también creo que todos tenemos adentro una manera de mover algo para movernos hacia otro lado. Y quiero recuperar esa idea porque al final no creo que ni yo, ni tú, ni nadie de nuestros pacientes, ni nadie afuera que me escuche, haya alguien que llegue a rescatarnos de ese lugar. ¿Sabes? O sea, al final del día termina siendo nuestra chamba personal el hacer lo suficiente para poderme mover, que insisto, no quiere decir que no nos podamos apoyar de personas, o sea, al final nos apoyamos de nuestros terapeutas, de amigos, de familia y demás, y vamos subiendo, pero si he llegado hasta ese punto, también creo que quiere decir, entre comillas, que todavía hay algo que me falta por hacer a mí, que a lo mejor no estoy viendo, que quizás me falta ver, si es cierto, pero sí creo que ya llegó un punto en donde tenemos que buscar ser responsables de tomar el cómo salir de ese estancamiento. Sí, claro. O inclusive como esto de pedir ayuda, o sea, de acudir con un psicólogo. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando, pienso mucho en pacientes que tienen alguna enfermedad. No tiene que ser como una enfermedad terminal, digamos necesariamente, pero que Ujú. tienen, por ejemplo, pacientes con diabetes
y que tienen que vivir un proceso de duelo, un proceso de adaptación ante pues un estilo de vida diferente, donde tengan que comer otras cosas, donde tengan que quizá practicar más ejercicio, donde a veces quizá haya algunas emociones que puedan aprender formas de regular esa emoción de otra manera, ¿no? Entonces, creo eh, que siempre hay algo que se puede hacer, sí. Este, independientemente de lo que suceda. Y espero, con optimismo, este, que que siga como levantando mi banderita de siempre se va a poder hacer algo. Eh, sí, y me preocupará, yo creo, el día en que diga, ay, no, ya no se puede hacer nada. O sea, me preocuparé conmigo, mucho conmigo misma, decir, ay, ya no se puede hacer nada, porque creo en la aceptación a veces de las cosas. O sea, no puedo cambiar, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, no puedo cambiar el hecho de que tengo diabetes, pero sí puedo aceptar y cambiar cosas en mi vida, ¿no? Ujú. Sí, claro, que me permiten vivir con esta condición con normalidad. Claro, claro. Fíjate, ahorita creo que haciendo como quisiera hacer como un espejito, porque empezamos hablando de esta idea del eres perfecto tal como eres, que yo te dije en algún momento, sé si es una idea con la que yo estoy muy peleado, sobre todo porque desde una perspectiva como muy, al menos esa frase a mí se me hace muy arrogante, creo que es la palabra que usaría, creo que es una frase muy arrogante, decir soy perfecto tal y como soy, pero al final creo que es verdad también, que te puedo decir que caigo en un punto en donde no importa qué frase sea, o sea, no importa qué estructura tenga la frase, creo que lo que quiero decir es una idea limitante y deberíamos estar pendientes de que mis ideas en lo medida de lo posible no sean limitantes. ¿Sabes? O sea, como para mí. Porque al final, si yo digo soy perfecto tal y como soy, me limito. Pero ahorita estábamos hablando de otros ejemplos de pacientes que a lo mejor no son tan optimistas en ese sentido, ¿sabes? Sino quizás en el lado contrario más pesimistas. Pero digamos, de un soy perfecto tal como soy. Aún es lo que me tocó vivir. Honestamente es que no noto yo ninguna diferencia. No sé tú qué pienses. Para mí sigue siendo una idea igual de limitante que me deja en el mismo punto que a lo mejor solamente me pone a mí en un lugar diferente. O sea, a lo mejor en una me estoy sobrevalorando y en otra me estoy infravalorando muy cabrón, pero al final del día las dos son ideas que me limitan y que me estancan prácticamente en el mismo lugar. Claro, claro. Ujú. Entonces, con lo que te estoy escuchando, como que dirías que am, a veces hay que mantenernos atentos como a estos especie de, pues sí, ideas, discursos que llegamos a decirnos a nosotros mismos sobre ya no necesitas cambiar, ya no hay nada que hacer, em, ajá, no necesitas crecer y eso. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando lleguemos a esos puntos, porque podemos también estar en un momento eh, pues, no sé, ya como de sentirnos abatidos, de sentirnos, tú también hablabas, ¿no? Sobre sentirnos infravalorados. Entonces, Ujú. dirías como también como tener cuidado cuando veamos que nos llegamos a tener este tipo de ideas. Sí, yo creo que sí. Es que al final, al menos yo lo he vivido de esta manera, creo que mucho de la terapia o sea, de lo que se vive en terapia, siendo paciente, es entrenarse a uno mismo para no tropezarse con uno mismo, ¿sabes? Creo que, por ejemplo, estas ideas que pueden estar adentro de mi cabeza, o sea, son mías y yo me tropiezo con ellas. Y justamente creo que la idea es esa, o sea, aprender a dudar de estas cosas que yo mismo me digo
Y no estoy diciendo que tenga que dudar de todo, porque por ejemplo, a lo mejor y sería saludable, incluso hasta en algún punto, saber decir, ¿sabes qué? En este tema yo estoy súper bien. No le quiero mover ahorita porque aquí o sea, estoy muy bien, no quiero moverlo, estoy estable. Y yo creo que eso se vale hasta cierto punto. Sin embargo, también pienso que pensar que todo está bien y que no tengo nada más que mejorar, ahí es en donde sí creo que es el principio es el principio del camino contrario, ¿sabes? Cuando dejo de buscar, cuando dejo de prestarme atención, porque al final del día también mucho del avance en terapia eh, creo yo que lo hacemos con el proceso, pero también lo hacen las personas en el momento en el que día tras día se están checando, en el que día tras día, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Como me pasó esto y me acordé de ti, que me dijiste eso y entonces ya reaccioné de esta manera. O sea, realmente creo que eso no sería posible si no lo estuvieran buscando, si no estuviera consciente y si no lo estuviéramos jalando hacia ese lugar, ¿no? Aprendí esto y ahora lo voy a ocupar. Y por muy pequeñito que sea, o sea, el decir aprendí algo ya me está llevando a actuar diferente de alguna manera y a tener consecuencias distintas. Sí creo que es bien importante que analicemos el modo en el que nos hablamos, que analicemos la manera en la que funcionamos incluso y creo también que con eso poco a poco, porque creo que esta es la parte más difícil, nos vamos a dar cuenta de en dónde están nuestras propias limitaciones, ¿no? Donde yo solito me amarro yo solito las agujetas de los pies y busco caerme por algún tipo de resistencia o a lo mejor para mantener la idea de que ya estoy en el lugar donde quiero estar y que no necesito mejorar, ¿sabes? Incluso dentro de esta idea podría llegar hasta el autosabotaje con tal de no moverme. Claro, claro, sí, 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 sí. No sé tú qué piensas de todo esto que estoy diciendo. La verdad me va, muchas, o sea, me va agradando de lo que estamos abordando y me genera mucho como la pregunta de cómo darme cuenta eso de que me estoy estancando, este, ajá, o de que me estoy conformando en cierto aspecto. Ujú. ¿Tú qué dirías? En el cómo me doy cuenta. Ajá, sí, ¿cómo me doy cuenta? Porque tú decías, bueno, a veces vale la pena como hacer una especie de evaluación o como de verse a sí mismo, ¿no? Ujú. ¿Cómo dirías? Ujú. Igual no es como que todos los días tengamos que revisarnos y de, ay, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito para mejorar? Ya, Claro, caeríamos en algo neurótico, ¿no? Pero, por supuesto. o sea, con cierta como temporalidad, evaluar eso. Ujú. Mm, Yo como lo diría personalmente, creo que lo saludable, al menos en mi perspectiva de la terapia y de la vida, lo saludable es que todo el tiempo tenga algo que resolver, ¿Ok? ¿sabes? O sea, para mí lo saludable es que todo el tiempo tenga yo una meta que perseguir, por llamarlo de alguna manera. Hace rato te decía que de la mano de lo que es la logoterapia, que la logoterapia busca el sentido de la vida. Esto tiene que ver mucho también por ahí. Por ejemplo, para mí, uno de los ejercicios que yo busco con mis pacientes desde la logoterapia es que todo el tiempo estén persiguiendo algo. Y también te comparto, no solamente es una cosa, yo les planteo al menos tres metas por llamarlo de alguna manera, una profesional, una personal y no sé, una de salud, una familiar, una lo que sea, y las vamos construyendo como que de a poquitos, para tratar de irlas alcanzando. Cuando se alcanza una, lo interesante es que alcanzo una, pero tengo dos que todavía estoy construyendo, y todo el tiempo tengo algo que perseguir. Hace rato, creo que antes de que comenzáramos, yo te comentaba, para mí y desde la logoterapia lo que yo entiendo es que la espiritualidad del espíritu humano busca el ser mejor de lo que soy ahora. Creo que esa es la naturalidad del espíritu humano, buscar ser más de lo que soy en este momento. Entonces, creo que mi punto de foquito rojo sería cuando siento que no estoy buscando nada o cuando siento que ya no tengo nada que buscar. Ahí es en donde creo que me prenderían a mí las alarmas de decir, quizás sea el momento de plantearte cosas nuevas,
quizás sea el momento de preguntarte en qué punto estás, o si estás cómodo en este punto en donde estás. Quizás sea el momento de a lo mejor evaluarme, no solo yo, sino también a través de los otros, porque quizás hay cosas que no estoy viendo, ¿sabes? O de plantearme nuevos objetivos con respecto a estos lugares que ya toqué. Porque el hecho de que ya haya alcanzado, por ejemplo, mi objetivo familiar, no quiere decir que sea mi techo, quiere decir que llegué a ese. Y a lo mejor puedo plantearme uno completamente diferente que va a empezar de cero y puede ser muy cansado pensarlo. De nuevo viene la idea, ¿no? De la resistencia al proceso, porque sí es cierto, va a ser cansado pensarlo, pero creo que siempre y cuando podamos mantener estos objetivos y que nuestros objetivos tengan sentido para mí, o sea, que haya algo que me motive a buscarlo, eso para mí es lo que creo que es lo saludable. Si en algún momento siento que no lo tengo, que carezco de ello o que carezco de una motivación de decir, hoy me voy a levantar y voy a ir al trabajo porque es lo que tengo que hacer, ahí sí ya me prende el foquito, ¿sabes? Ok, ok. Sí, fíjate que incluso con esto que me estás diciendo, mm, también de repente uno puede encontrar, o sea, digo, yo no manejo tanto la logoterapia, pero creo que una forma de como de manifestar que estamos vivos, por decirlo así, es que Ok, buscamos crecer. Bueno, hay miles, ¿no? sí, O sea, respiro, claro, sí, no, ingiero no, tienes todo alimentos, claro, pero creo que también una forma es eso, o sea, ese crecimiento, ¿no? O sea, decir, quiero mejorar en varios aspectos de mi vida o constantemente busco estar creciendo en algo de mi vida, ¿no? Quizá hay gente que dice, bueno, me puedo sentir muy bien en lo laboral, pero como tú dices, ahora en lo familiar es algo donde quiero pasar un tiempo de calidad con mi familia, con mis hijos. Entonces, sí, creo que algo bonito de la existencia es esta parte de estar como creciendo, ¿no? Constantemente. Ujú. claro. Y fíjate, es bien interesante volver a caer en este punto porque estoy de acuerdo con esa idea. De hecho, te lo dije hace ratitos, es una idea que sí considero como muy base, tanto en mi persona como en mi manera de trabajar. El siempre está yendo más allá. Y reitero también mucho como de lo que hablábamos al inicio. O sea, sí, este tipo de ideas que son limitantes muy personalmente a mí me molestan escucharlas, verlas o convivir con ellas, porque también siento que cuando permanecen mucho tiempo, llega un momento en donde también son muy difíciles de mover o son muy difíciles como de reestructurar, de resignificar. Y la verdad, no sé qué pienses tú aquí, también te lo pregunto. Sí creo que hay un momento en donde si lo repito lo suficiente, e incluso podría llegar a pensar que sería imposible para mí sin ayuda de otro salir de ese lugar. Ok, ok. A ver, otra vez, ¿cómo va? Sí, sí pienso que si, por ejemplo, yo me paso mucho tiempo pensando en esto de que yo soy perfecto tal cual como soy y nadie me corrige y nadie me confronta y nadie me lo dice y paso mucho, mucho, mucho tiempo. Va a llegar un momento en el que quizás para mí, yo lo siento de esa manera, para mí solo, sin ayuda, va a ser imposible moverme de esa idea. O sea, me voy a quedar tan atrapado en esa idea que yo solo no voy a tener las herramientas para poder salir de ahí. Forzosamente va a haber un punto donde si evoluciona lo suficiente, va a haber un punto en donde voy a necesitar que alguien me ayude a salir. O sea, igual va a ser mi responsabilidad salirme de ahí, pero sí creo que voy a necesitar tener ayuda. No sé tú qué piensas. Ok, sí, totalmente. Y me gustó algo que dijiste también, algo como, a veces, si yo no me confronto a mí mismo, quien me confronta es como la realidad o me confrontan las demás personas, ¿no? Entonces, Ujú, sí, como que algunas personas que digamos quieran o ocupen esta frase de soy perfecto tal y como soy y digan a mí, o sea, yo siempre he visto por mí mismo, a mí nunca me ha pasado nada, en algún momento sí son confrontados por, como decimos, crisis, este,
o por las demás personas, ajá, Ujú, o situaciones que no se esperaban y a veces son como puertas, ¿no? Para decir, pues ante esta crisis y conforme siempre he actuado, no me está dando un buen resultado. Necesito hacer algo diferente. O ahora me relaciono con estas nuevas personas, o igual alguien con quien ya me relacionaba antes, pero necesito encontrar nuevas formas de interactuar con el otro porque lo que usualmente ya que estaba haciendo ya no funciona. Entonces, ujú. tú dirías, Jesús, que independientemente de que uno se plantee de, pues necesito desarrollarme, crecer, em, evolucionar, si Ujú. uno no se lo plantea, solito la vida también te lo plantea, ¿no? Sí, en algún momento, de hecho, hace rato también lo platicábamos, ¿no? O sea, en algún momento vas a chocar con la pared, Sí. porque así es la vida, o sea, porque estés preparado, ¿no? Estemos preparados o no, o sea, la vida pasa y no, no nos deja muchas opciones, la verdad, ¿sabes? Pero sí es cierto, o sea, sí, sí creo que va a llegar un momento en donde de un modo o de otro vamos a toparnos con esa pared y también hablábamos incluso hace rato, ¿no? O sea, ¿cuándo quieres toparte con la pared? Porque te vas a volver a topar con este mismo problema si decides no afrontarlo ahora, porque al final también es una decisión, ¿no? O sea, el toparnos con cualquier situación de conflicto, con cualquier problema, al final es una decisión, es una moneda, el tirarle y decir, ¿lo quiero afrontar o no lo quiero afrontar? Afrontarlo implica el cambio. No afrontarlo implica que me quedo en el mismo lugar. Y a lo mejor puedo decidir no afrontarlo, te diría que se vale, ¿sabes? Porque pues, es una decisión muy válida al final del día. Quizás no la más conveniente, pero válida. La cosa es, en algún momento, esto que no estoy afrontando va a volver a regresar y me va a volver a recordar que no lo he hecho. Aquí la cosa también es que sí pienso que mientras más veces me pase, más difícil se va a volver regresar a afrontar esa cosa, ¿sabes? Porque ya lo evadí 20 veces y en el momento en el que lo tenga que afrontar, a lo mejor ya no es un miedo de la primera vez, sino de que ya lo vengo arrastrando de 20 pospuestas, ¿sabes? Y ahí sí creo que, insisto, resultaría como muchísimo más complicado salir de la idea. Sí, y aparte creo que también se vuelve como eso, como lo hablamos un poco al inicio, de, mm, de caer en este punto como de desesperación o de es algo que ya lo vengo intentando y de repente no da un resultado diferente y ya estoy cayendo en este punto de desesperación, ¿no? Y a veces Ujú, no es porque sí lo estás intentando, es porque no lo estás intentando y no te ujú. estás dando cuenta que no lo estás intentando. O muchas veces también creo que esta es otra cosa importante, es que creo que hay veces que tenemos que ser honestos con nosotros mismos para saber decir, en este momento no tengo la herramienta para salir y tengo que ser consciente que mi proceso va a empezar a construir la herramienta. Porque hay veces que es cierto, hay veces que es cierto, o sea, hay veces que por mucho que yo quiera salir y que tenga todas las ganas, las herramientas que tengo me son limitantes. Y también hay que ser honesto con uno mismo y muy paciente, diría yo, para poder entender que voy a necesitar un proceso y voy a necesitar construcción para poder empezar después a salir del problema. Muchas veces creo que también eso es lo cansado, ¿no? O sea, empezar a tratar de hacer algo y ver que no me dé el resultado, como lo decías hace rato, pero también creo que tiene mucho que ver con desde dónde me estoy midiendo. Quizás si me estoy midiendo desde voy a hacer esto y ya me voy a sentir bien, pues sí estoy siendo muy exigente conmigo, porque un solo cambio no me va a sacar del problema. Pero si me estoy midiendo a lo mejor con la vara de cuántos pequeños cambios he hecho, a lo mejor ahí sí puedo encontrar un mejor resultado. Todavía no me siento 100% bien, pero sí es cierto que en esta semana hice 4 cosas nuevas, hice 4 cosas diferentes. Yo creo que eso es muchísimo más valioso que una sola cosa que me saque del problema mágicamente. O sea, al final, como en la medicina, en la psicología tampoco existe una píldora mágica, ¿no? De decir,
haz esto y estás arreglado, no, tampoco funciona de ese modo. Claro, claro, sí. Y fíjate, en esto también a veces digo que esta como cuestión de intentar las cosas se potencializa, o sea, por sí misma, ¿no? Eh, Como tú dices, por ejemplo, en estos pacientes que llevan un proceso de pérdida de peso, Ujú. obviamente es como decir, pues em, todos los, o tengo que cambiar mi dieta, ¿no? La forma en la que como. Y de repente se dan cuenta de, bueno, ya lo logré, apegarme a la dieta. Yo siempre digo que al 100% nunca se puede, pero sí en un alto porcentaje, en un 80 o un 70%. Eh, y resulta que ya he llevado esto, vamos a decirlo, 15 días. Y entonces eso te da la Ujú. fuerza suficiente para decir, bueno, lo puedo hacer otra semana más, otros Claro. 15 días más, ¿no? Y recobrar esa confianza o esa fortaleza en uno mismo y de decir, creo que puedo hacer las cosas, es, creo que algo tremendo, este, dentro de la terapia. O sea, que la persona diga, mira, sí puedo hacer esto, ¿no? O como dices, igual no es el cambio que desee, o sea, o el punto clave, ¿no? Donde van a cambiar o desean cambiar, pero es otra cosa adyacente que les ayuda. Si puede con esto, también, podré con otro aquello que me representa mayor dificultad. Claro. De hecho, fíjate, te comparto yo una frase que me dijeron a mí alguna vez, a mí me gusta mucho, que dice que la motivación siempre viene solo después de hacer las cosas. Al principio podemos tener un impulso, ¿sí? Muchas ganas, mucha emoción, pueden ser muchas cosas las que me lleven a empezar. Pero sí es cierto que la motivación viene después de hacer las cosas, como lo decías con la dieta o a lo mejor con el ejercicio y demás, porque ahí sí te lo puedo compartir como un ejemplo personal, a mí me pasó, yo lo viví así. Sí es cierto que al principio, no te voy a mentir, yo lo odiaba. ¿Sabes? O sea, tener que forzarme a hacerlo y demás, para mí era odioso. O sea, pensar en que ahora le voy a tener que dedicar un tiempo a mi día para hacer ejercicio y voy a tener que dedicarle otro tiempo o sea, van a ser como de 2 a 3 horas para poder terminar esta nueva cosa que quiero meter a mi vida. Pero con el tiempo, o sea, mientras se va dando y cuando se cumple y se empiezas a ver un pequeño resultado, con eso se mantiene. De hecho, estaba yo pensando mucho en eso porque apenas estaba haciendo la cuenta, te comparto rápido que me di cuenta, me hice consciente que tiene 7 años que voy al mismo gimnasio, 5 años que voy al mismo gimnasio. Y perdón, o sea, para mí es muchísimo. Ver para atrás y decir, llevo 5 años haciendo esto, ya es o sea, ya me representa como esta parte de decir, o sea, realmente ya es parte de mi vida. O sea, ya no me visualizo sin esto. Pero muchas veces, justamente lo que me motiva a ir es el hecho de, pues es que ya fui ayer, y ya fui antier, y ya fue anteantier. O sea, si no voy hoy, ¿qué sentido Ok, tiene? O sea, tengo haciendo esto los últimos 5 años, ¿sabes? Entonces, pues un día más, ¿qué más da? ok, ok. Y creo que así funciona mucho como que esa bolita de nieve cuando la vas empujando y Mm, cuando eres consciente mm, de que la vas empujando. mm. Claro, claro, sí. Y creo que eso también, como dices, te puede dar confianza o nos da confianza, o sea, el ver que hay algo que llevamos haciéndolo continuamente o que hemos cumplido un propósito o una meta. Este, el decir, pues si hubo algo con lo que me pude comprometer, si hubo algo que lo lleva haciendo tanto tiempo de mi vida como propósito, pues seguramente esto otro que también me estoy planteando hacer, lo podré lograr. Y también a veces Ujú, volver a pensar, por ejemplo, en el caso tú, Jesús, cuando iniciaste, o sea, representaba una dificultad, representaba, como tú dices, a decir, me tengo que dedicar un momento de mi vida a ir al gimnasio, ¿no? Y representa una dificultad de que empiezo a hiperventilar o sudo ujú, o igual y no sé, fue un gimnasio donde no me gustó, pero luego ya encontré uno donde sí me gustó más. eh,
y quizá al inicio lo intenté acompañado, pero ya después me quedé solo en el proceso, o al revés, lo intenté solo Ujú. y en el trayecto ya encontré otras personas que tenían el mismo gusto que yo, ¿no? Entonces, sí, creo que también eso nos puede dar como mucha, pues sí, diría como confianza, ¿no? O fortaleza para intentar otras cosas. Ajá. Fíjate, yo le llamaría como autoafirmación, ¿Ok? ¿sabes? Porque al final yo lo tomo como una manera de demostrarme a mí que sí puedo. O sea, es una herramienta, por ejemplo, que yo le comparto mucho a mis pacientes en decir, cuando te afrontes con algo, acuérdate de las cosas que ya hiciste, porque eso te va a demostrar que hay dificultades que sí puedes, lo decíamos hace rato, ¿no? Todo proceso en un inicio va a resultar incómodo, así como estas cosas que vas a recordar que hice por primera vez, vas a recordar que esa primera vez cuando las hiciste fueron incómodas y fue difícil. Y creo que esa es la parte que es bonita, volver a ver como esta parte, saber que va a ser de esa manera, porque no vamos a evitar la incomodidad, y saber que estoy de acuerdo con que sea así y que yo puedo con eso. ¿Sabes? Creo que eso es la parte chida, que me reafirma a mí. Ok, ok, sí. Pero bueno, creo que hemos platicado de varias cosas. Creo que hay un par de temas por ahí que me gustaría profundizar después cuando volvamos a tener un espacio para platicar. Y creo que también hemos tocado al menos la mayoría de los puntos de estas ideas limitantes que decíamos al inicio, ¿no? Que a mí personalmente me molestan y todo esto, cómo pueden pasar por ahí, un poquito de anécdotas. Eh, para que no nos sigamos como que moviendo por temas, me gustaría darnos un tiempo, te digo después, para aterrizar estos pequeños temas que fueron saliendo por ahorita, pero para hacer una idea de cierre con esto de lo que estuvimos hablando hoy, sí, pues sí me gustaría preguntarte de todo lo que platicamos, que te lo agradezco también, fue una charla bastante interesante. ¿Tú qué dirías que rescatas? ¿Qué rescatas que te llevas? Y pues, ¿cómo dirías que cierras? ¿Cómo te vas? Eh, Me voy alegre, me voy entusiasmada. Comparto esta idea de que creo que tenemos mucho de qué hablar. Este, Me sentí como cambiando de repente entre temas, pero creo que viene de estas ganas de, quiero expresar esto, quiero dar mi punto de vista, o yo sé esto, o a través de mi experiencia, ya me he dado cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces, eh, se me hace un buen inicio. Respecto al tema, me gustó mucho como esto de que estamos en un continuo desarrollo y parte de la vida es eso, como seguir o preguntándonos eh, en qué cosas podemos mejorar. También me voy mucho con como, yo lo pongo así como que foco de alerta de cuando me estoy diciendo o cuando estoy cayendo en estas ideas limitantes. Entonces, como Ujú. tenerlo ahí en cuenta de qué está pasando conmigo cuando me percato de esto. Con esas dos cosas me voy. ¿Tú, Jesús? Pues yo me voy igual contento, entusiasmado, creo que también, creo que está siendo todavía un primer experimento muy interesante, un primer piloto que me agrada. Este, siento que aterrizó bien, veremos cómo nos va después, pero sí es algo que me motiva justamente como a seguirlo haciendo. Eh, por otro lado, pues yo lo que me llevo, uno es un poquito de desahogo, por lo que te decía al inicio, o sea, sí es una idea de la que me encanta quejarme, una Ok. idea de las que me encanta quejarme y no voy a perder la oportunidad de quejarme. Después de eso, pues la verdad es que me llevo mucho como esta parte de no solamente tomar la idea, sino como de poder desmenuzarla y verla como un estancamiento, verla como una resistencia al cambio, verla como una zona de confort, o sea, como que agarrar la misma idea desde diferentes perspectivas, incluso desde diferentes ejemplos, creo que puede ser muy enriquecedor, no solo para nosotros, sino también pues para las personas que nos escuchan, porque considero que un solo ejemplo puede dar en el clavo de muchas maneras diferentes. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte, me llevo mucho eso y te lo agradezco también de poder tener como
mucha perspectiva diferente de una sola cosa. Creo que eso para mí es lo que yo más me llevo. Y pues creo que nada más. De momento me gustaría ir como que cerrando con esa idea, si te parece bien. Ok, perfecto. Me parece muy bien, Jesús. Pues me dio mucho gusto verte, conversar contigo y bueno, pues esperemos al próximo capítulo a ver qué otra nota terapéutica encontramos dentro de nuestras libretas que llevamos de nuestros pacientes. Así es, pues igual te agradezco mucho y ya ahora sí que fuera de la conversación entre tú y yo, para las personas que nos escuchen y que hayan llegado hasta acá, les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por su interés y pues como estaba diciendo Andrea, ¿no? Pues algunas son ideas que anotamos y pues serán historias que estaremos platicando, que estaremos compartiendo por acá y pues para cerrar, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por su tiempo Gracias. y vamos a dejarlo por ahí. Muy Veremos bien. que otra notita sale después.